Si no sabemos cómo entrar dentro del cerebro de ese alumno, o la revolución educativa a la que tenemos que llegar, el cambio educativo, es imposible. Las formas diferentes de aprender son por los sentidos. Unos son más kinestésicos, unos son más visuales, otros somos más auditivos y otros somos más de tocar. Encontramos los alumnados con las condiciones, que son los alumnados de Asperger, los alumnados de TDA, los alumnados de TDA con hiperactividad, sin hiperactividad, los alumnados con discalculias, con dislexias, que también existen en las aulas. Los papás normalmente no sabemos que nuestros hijos pueden o no pueden tener una condición. Y lo primero que dicen, este niño se porta mal. ¿Pero por qué se porta mal? Tiene una disrupción. ¿Por qué? Es que este niño no ha hecho el deber. Y el papá a lo mejor se le dice, es que no ha hecho el deber y se porta mal. Y el papá lo castiga. O sea, todo esto va en cadena. Los papás deben estar siempre asesorados por el docente. Alumnado, docente y papás. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión tenemos a nuestra invitada especial. Ella es la neuroeducadora Nati. Ella es una amiga nuestra que está en entrevista con nosotros desde España. Y bueno, para comenzar la entrevista me gustaría que te presentaras un poquito, Nati, y nos cuentes acerca de lo que tú haces, a qué te dedicas y empezamos a hablar de neuroeducación. Bueno, buenos días allí, buenas tardes aquí. Me llamo Nati, soy española y soy neuroeducadora. Soy pedagoga especializada en neurodesarrollo y trabajo con niños con requerimientos especiales a nivel particular. Suelo dar charlas como neuroeducadora. Soy también terapeuta de la comunicación humana, que es el homólogo a un logopeda, como decimos en España, y bueno, una investigadora educativa. Entonces, me gusta mucho la neuroeducación y mi trabajo es eso, evangelizar, por así decirlo, a los docentes en el campo de la neuroeducación. Mira, yo hablando contigo, Nati, en llamadas telefónicas ya hace unos días que venimos preparando esta entrevista, quiero que empecemos la entrevista hablando por qué es tan importante que evangelicemos a la gente sobre la neuroeducación. Hablábamos sobre los maestros, las clases en línea, los alumnos. ¿Por qué es importante que los docentes hoy en día tengan ese conocimiento, aunque sea básico, en la neuroeducación? Pues dentro del aula, esto es muy interesante porque dentro de las aulas nos encontramos grupos en los cuales existe una neurodiversidad, es decir, niños, por ponerlo de una forma o explicar de una forma gráfica, nos podemos encontrar un grupo con 20 alumnos, de los cuales 10 funcionan bien, 5 van más lentos y los otros 5 restantes pues con problemas o con dificultades o con condiciones. Nos podemos encontrar niños con Asperger, nos podemos encontrar niños con dislexia, nos podemos encontrar niños con tocados de autismo, con síndromes diversos y con condiciones en las cuales con esta inclusión están todos dentro del paquete, ¿no? Dentro del aula. Entonces, el educador, el profesional que está, el docente, tiene que saber tener una cultura un poco a nivel neuronal sobre las capacidades que pueden tener sus alumnos para poder abordarlos, porque realmente es él en que está las 8 horas trabajando en un aula, por ejemplo aquí en España. Entonces, para luego saber cómo abordar el trabajo de esos niños, porque no todo es el currículum, es decir, no es todo el área de lengua, matemáticas, sociales, ciencias naturales, en los cuales unos llegan y otros no. Saber por qué problemática y de qué manera se les puede adaptar, personalizar el aprendizaje para cambiar el tipo de educación. Tenemos siempre un tipo de educación muy, digamos, muy curricular, muy globalizada, y todos no pueden acceder al tipo de educación de la misma manera, porque sus características personales, sus características idiosincráticas, por así decirlo, o sus características personales o sus capacidades no las tienen habilitadas para acceder de la misma forma a ese currículum. Y mira, a mí me es muy interesante esto que mencionas porque lo hablábamos y yo te decía, tú lo vives, yo lo vivo. Muchas veces yo te decía, ¿sabes qué? Aquí en México decimos, no, es que la educación aquí en México no es de calidad, en otros lugares es distinto. Y hablando contigo, pues me doy cuenta que evidentemente este problema, ya lo decimos, es un problema global. Y el gran problema que tenemos ahora con esto de las aulas virtuales, las clases en línea, es que, como tú mencionas, quieren hacer los profesores clases generalizadas, como si todos los alumnos tuvieran la misma manera de aprendizaje,
y fueran al mismo ritmo. Y hablábamos de un problema muy cierto, ¿no? Hay quienes somos, por ejemplo, visuales, auditivos, kinestésicos, y vemos también muchas personas con situaciones distintas. Mencionábamos, oye, ¿qué pasa en este caso con los niños que tienen TDA, que son hiperactivos, que tienen Asperger? Entonces, es muy importante que se sepa esto, que la neuroeducación es la herramienta necesaria para poder tener la educación de calidad que merece cada niño. Ahora, ¿qué le dirías tú a todos aquellos? Obviamente no todo el mundo se va a volver un neuroeducador, ¿no? No, pero necesitan tener los conocimientos, necesitamos la disposición de los docentes, porque esto es un trabajo, ya lo mencionábamos tú y yo, esto es un trabajo entre padre, el hijo y el educador, que hasta cierto punto va a decir, ¿sabes qué? Yo puedo ayudarte hasta aquí y me doy cuenta de estas situaciones y ahora tienes tú que delegar, ¿no? Y decir, ok, mi función como educador me permite ayudarte hasta aquí y creo que es momento de que acudas con alguien especializado que pueda ayudarte. Entonces, también es parte importante. ¿Qué le dirías a los papás sobre todas estas situaciones? Porque yo te lo comentaba, hay veces que los papás dicen, bueno, es que mi hijo es muy hiperactivo, es que el problema pues es él. Realmente no, pero ¿qué le dirías a los papás? ¿Cómo podrían empezar a entrar un poco también los papás a esta parte de la neuroeducación? La pregunta es muy interesante, pero vamos a hacerla a la inversa. Vamos a empezar por el docente. Alumnado, docente y papás. Es cierto, vamos por partes, porque aquí has aportado muchísima información. Entonces, vamos por partes. Primero, vamos a hablar de lo que es el alumnado. Los alumnados son neurodiversos y no es lo mismo una condición, que es lo que estábamos comentando ayer, tú y yo, que las formas eferentes de aprender. Las formas eferentes de aprender son por los sentidos. Unos son más kinestésicos, unos son más visuales, otros somos más auditivos y otros somos más de tocar. Eso entra dentro de los parámetros del alumnado sin problemas. Eso por una parte. Después encontramos los alumnados con las condiciones, que son los alumnados de Asperger, los alumnados de TDA, los alumnados de TDA con hiperactividad, sin hiperactividad, los alumnados con discalculias, con dislexias, que también existen en las aulas. Y después, esto es dentro del paquete. Ahora vamos al parte del educador o del profesor o del docente. Es el que debe tener un bagaje cultural en el cual sepa todas estas condiciones neurobiológicas, sepa reconocerlas. Y reconociéndolas, después pasaremos a la orientación y al asesoramiento de papás. Los papás normalmente no sabemos que nuestros hijos pueden o no pueden tener una condición. O pueden o no pueden saber qué tipo de canal. Pueden intuirlo, pero no sabes específicamente lo que es porque no estamos especializados en esto. Entonces, los papás deben estar siempre asesorados por el docente, pero este docente debe estar especializado para reconocer a nivel, la idiosincrasia quiere decir lo que a sus alumnos o lo que el alumno tiene de potencialidad o de dificultad, para luego asesorar a los papás. Entonces, los papás, tanto como el docente, deben conocer lo que es la neuroeducación. ¿Pero a través de quién? Del neuroeducador, que es el docente que está preparado para estas cosas. Y es muy importante, porque solamente llegas a los centros y lo primero que dicen, este niño se porta mal. ¿Pero por qué se porta mal? Tiene una disrupción. ¿Por qué? Es que este niño no ha hecho el deber. Y el papá a lo mejor se le dice, es que no ha hecho el deber y se porta mal. Y el papá lo castiga. Pero claro, esto no es así, hay que saber por qué se porta mal, por qué tiene la disrupción y el papá explicarle de qué manera hay que asesorar a los papás, el docente sabiendo, teniendo una base científica para asesorar al papá. O sea, todo esto va en cadena. No se comete una disrupción así porque así. Esto es a nivel el paquete completo. Después, hablando de las tecnologías, que es el gran problema de la pandemia que ha traído, que también lo hemos comentado tú y yo. La pandemia, los niños tenemos que estar en casa, tienes que tener un equipo, los papás no están alfabetizados informáticamente, más aparte, ¿de qué manera puedes trabajar cuando un niño con TDA delante de un ordenador? Cuando tú normalmente pasas 2 horas y estás cansadísimo y este niño a los 10 minutos se aburre. Entonces, todo eso el neuroeducador lo tiene que saber para saber aplicar a cada cual qué tipo por así decirlo, de tecnología para poder
tener un aprendizaje más o menos fácil o las dificultades limarlas. Es que esto es básico. Si no sabemos cómo entrar dentro del cerebro de ese alumno, o la revolución educativa a la que tenemos que llegar, el cambio educativo, es imposible. Y realmente tenemos una educación muy curricular, en la cual te ciñes asignaturas. Y todos no tenemos las capacidades para dedicarte única y exclusivamente a las asignaturas. Por ejemplo, tenemos la música, deberíamos de potenciar la música, las artes, la música, la educación física. Yo he escrito artículos en los cuales he evidenciado que hay 3 pilares fundamentales para el aprendizaje: una buena alimentación, un buen ejercicio físico y después unas buenas estrategias cognitivas para a nuestros alumnos enseñarles, bien sea la repetición, bien sea esquemas, bien sea mapas conceptuales, depende de qué cosas. Y en esto básicamente es la neuroeducación. Y de la neuroeducación aprende el neuroaprendizaje, o sea, deriva un neuroaprendizaje y después deriva una neuropedagogía para el cambio educativo. Y en eso estamos, los neuroeducadores. Diste justo en el clavo, ¿no? Hay un problema muy grande que mencionaste, es cómo adaptas tus clases en las aulas virtuales para una infinidad de alumnos que son totalmente distintos, ¿no? Y es lo que yo te decía, oye, yo estoy en la universidad y yo estar 5 o 6 horas ya me estresé, llega un punto en que ya no retengo nada, y eso que estoy, pues, digamos, en el nivel universitario, licenciatura, ¿no? Ahora, ¿cómo la pasan los pequeños que están acostumbrados, pues, a estar socializando, a estar con sus amigos, a de repente ir a comer algo, de repente ir a jugar a las escondidas, a jugar con el celular, y de repente que pasa esta transición? Pues creo que también genera cierto estrés tanto en alumnos y en profesores. Yo como alumno te lo digo, yo estoy estresado al full, y te lo he dicho, ¿sabes qué? Llega un punto en que inclusive para hablar contigo te decía, ¿sabes qué? Discúlpame, he estado atascadísimo de tareas, no he tenido tiempo, y tú mismo me lo has dicho, te entiendo, Daniel, yo también he estado al full, acabo el día fulminada, y ni modo, es este proceso que tenemos que aprender a sacarle el provecho, verlo como un área de oportunidad y decir, ok, no podemos vernos en persona, no podemos aplicar técnicas que ya podíamos aplicar en persona con los alumnos, hay que innovar, hay que empezar a buscar herramientas virtuales y, como tú decías, ver qué cosa nos funciona con qué persona y sacarle todo el provecho para que tanto el niño aprenda, tanto el niño se sienta cómodo, se sienta seguro, se sienta en confianza y puedas impulsar el desarrollo de cada alumno que tienes. Pero evidentemente esto es un trabajo arduo, es investigar, es conocer a tus alumnos, y más que todo el trabajo que está detrás, siento que para que esto funcione tienes que tener esa vocación de querer ayudar a los alumnos, ese interés como profesor de decir, mi materia, mi función no es las 2 horas que te doy clase a ti, Nati, y acabando es problema tuyo y de tus papás. No, realmente esto es, como lo decía, esto es un equipo de trabajo entre alumno, profesor y padres. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué debiera hacerse? Tener ese compromiso de decir como docentes, no necesitas ser neuroeducador para tener compromiso con tus alumnos, eso es evidente. He entrevistado a profesores que me han comentado, Daniel, es que es un estilo de vida, tú amas lo que haces y porque lo amas te comprometes y dices, ¿por qué no me está funcionando? ¿Por qué están reprobando tantos? Y entonces llegar al meollo del asunto y decir, ¿sabes qué? Hay que empezar a cambiar, hay que empezar a conocer. Pero esto es como una relación de pareja, yo así lo veo, ¿no? Yo le comentaba a mi Sí, básicamente es que, claro, es que es construir, tú le has dado en el clavo, es construir, es volver a construir, tal cual lo has dicho, es como una relación de pareja, es volver a construir, de empezar desde el inicio. Empezar desde el inicio. Mira, igual que vamos a ver, a nivel presencial, por ejemplo, voy a ser muy breve. A nivel presencial, por ejemplo, las aulas se deben de reestructurar, porque igual que cambia la tecnología, como tú muy bien comentas, se tiene que reestructurar la neuroarquitectura del aula, porque aumentará la atención sostenida, aumenta la memoria. Eso por una parte. Si es a nivel presencial, también dentro de los alumnos hay que enseñarles, aparte de las características que tienen, de qué manera pueden acceder al aprendizaje de una manera más fácil. El niño normal le puedes dar 1000 herramientas, pero los niños que no son normotípicos, que son
atípicamente neuronales, tienes que buscar unas herramientas distintas. Ahora existen unas herramientas que es, como tú has comentado, muy innovadoras, en las cuales el acceso a la información es mucho mejor gracias a Internet. Entonces, tenemos juegos de gamificaciones, tenemos... me comentabas a mí como universitario el YouTube, pues también YouTube. Tenemos el escape room. Yo no soy especialista en TICs, por así decirlo, para el alumnado, pero es que hay que saber a nivel neuronal qué necesitan y a nivel curricular cómo acceder a las redes o a la red wifi para aprovechar, para que sea la cosa más práctica, más didáctica y una vez que el aprendizaje lo tienen adquirido ya no se les olvida. Y todo eso tiene que ser motivacional. Es decir, el cerebro es un órgano en el cual va con fluidos y con redes. Esas redes, cuando hacen conexión, el aprendizaje les hace modificarse. Entonces vas aprendiendo pues, con cosas nuevas y no se olvida. Y es más efectivo que un currículum, una clase de ciencias o una clase de sociales tal cual, con un texto así de grande, en el cual te aburre como una pasa y los niños, por ejemplo, con dislexia, es imposible que puedan acceder a ellos. O niños con un poquito de autismo o trabajar con ellos las habilidades sociales con niños en grupo, con niños de Asperger. Y en eso estamos. Pues hay mucho tema de qué hablar. Yo sé que este tema deriva demasiado. La neuroeducación abarca bastante campo. Me gustaría terminar esta entrevista nada más haciendo énfasis, ¿no? En que la neuroeducación es una herramienta que cualquier profesor podría ocupar para poder ayudar al grupo que tenga y específicamente a cada uno de sus alumnos. Tal vez más adelante me gustaría que hagamos otro video donde hablemos específicamente a lo mejor cómo ayudar a los niños que tienen a lo mejor algunos trastornos de déficit de atención, de hiperactividad, que tienen un modo atípico de aprender y que a lo mejor como padres dices, es que ahorita con las clases en línea no hay nadie que me oriente, ¿no? Creo que sería muy útil el saber decir, mira, te pueden ayudar estas técnicas si tu hijo es introvertido, si es extrovertido, si tiene déficit de atención y toda esta situación. A mí, en lo personal, me gusta mucho este tema de la neuroeducación, es algo en lo que soy nuevo, estoy aprendiendo y pues Sí, qué mejor de la mira, mano de alguien así como tú. Dani, mira, la neuroeducación es muy interesante y luego está la neurodidáctica, todas las disciplinas que están relacionadas con el contexto educativo, los neuroeducadores que lo desarrollamos, la verdad es que es muy chulo, porque la neuroeducación es muy interesante para educar a los docentes. La neurodidáctica es el proceso de aprendizaje y le introduces un poquito más de psicología. Y la neuropsicología, ya los problemas con niños y aparte el feedback educativo, o sea que este mundo es realmente chulo, interesante y muy innovador. Sí, sí, sí. Pues mira, Nati, yo te agradezco que me hayas regalado este espacio de tu tiempo. Yo sé que es un relajo organizarnos con esto de que allá es de tarde, acá es de mañana, pero como tú me lo dijiste la otra vez que hablamos por teléfono, es organización, planeación y secuenciación. Hay que tener orden, hay que echarle muchas ganas y creo que podemos hacer bastantes videos que sean útiles, que sean de buen contenido, que la gente los vea y pueda aprender maneras de facilitarse, tanto como papá, como alumno, como profesor, la manera de estar aprendiendo en esta nueva normalidad que estamos viviendo, ¿no? En esta transición a la tecnología, a las TICs, y sacarle todo el provecho. Creo que algo que me gusta mucho de la gente que tengo la oportunidad de entrevistar es que tienen esta pasión por lo que hacen y la disposición de compartir lo que saben a las demás personas para poder ayudar. Entonces yo te agradezco mucho, Nati. En verdad eres una persona súper buena onda, súper accesible y con mucho conocimiento y con una buena vibra que se contagia. Entonces, nos vemos, Nati, y bueno, espero en otro próximo video podamos abordar temas nuevos, temas que son desconocidos, que son muy, muy, muy útiles para muchos padres de familia que ahorita la están pasando fatal con sus hijos y que podamos ayudar a gente. Entonces, ¿qué te parece si planeamos un próximo video para hablar sobre estos temas que también hay que profundizar, que son ya muy específicos? Pues me parece fenomenal, ya sabes que puedes contar conmigo cuando quieras y bueno, tenemos las conversaciones y lo preparamos y lo super preparamos a las 6 de la mañana como hoy, aquí en España, o a las 9 de la mañana vosotros allí. Nos vamos acoplando a horarios. Muchísimas gracias. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Adiós.